Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Derecho a la Convención, donde nos metemos de lleno, de fondo, a la Convención Constitucional y aquello que se haya ido resolviendo durante la semana. Como siempre nos acompañan nuestros panelistas estables, Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional y profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Marisol, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y también está Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral en las Universidades Central y Andrés Bello. Gabriel, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todas y todos. Como siempre, este programa lo pueden escuchar a las 5 de la tarde en su primera emisión en pauta.cl, en la señal 2. También lo pueden escuchar en la radio, en nuestras frecuencias en todo el país, todos los domingos a las 10 de la mañana. Y también en YouTube, en nuestro canal de Pauta. En esta ocasión vamos primero a decir que la Convención Constitucional acaba de terminar el reglamento, cuestión que no es nada de poco. Entonces yo quisiera saber si tienen algún comentario sobre si les parece sorpresivo o no sorpresivo que lo hayan terminado en este periodo, Marisol. No, yo creo que las cosas positivas hay que celebrarlas. Yo encuentro muy positivo que de acuerdo a los cronogramas que se habían fijado, ellos iban a terminar supuestamente a fines de septiembre, pero no nos olvidemos que hubo un par de casos de COVID al interior de la Convención Constitucional y eso retrasó el trabajo porque de alguna manera hubo que tomar los resguardos sanitarios correspondientes. Pero a mí me parece que el hecho que ya se haya concluido y que ya no estemos en el caso de Bolivia, que se demoró 6 meses en la aprobación de las normas reglamentarias para que pudiera funcionar la convención, yo lo rescato como un hecho positivo. Ahora, otra opinión, lo podemos conversar más adelante, es acerca del cómo se despacharon los reglamentos, sobre lo cual sí tendría eventualmente algunos reparos. Gabriel. No, yo en realidad estoy muy contento porque se haya terminado esta discusión previa. Se hizo en un plazo sumamente prudente. Destaco que no nos encontramos en la situación boliviana, ¿no es cierto?, en su asamblea constituyente. Y en realidad, ahora sí, después de la semana territorial, nos vamos a abocar de fondo a la discusión de los contenidos de la propuesta de texto de nueva constitución que debe parir la convención. No te estamos Ahora entremos en escuchando. materia, perdón. Ahí Ahora entremos sí. en materia respecto de los temas fundamentales, ¿verdad?, de esta semana. Y en particular nos vamos a enfocar en los plebiscitos dirimentes. La Convención definió que estos plebiscitos, que ya habían sido aprobados en una etapa anterior, versarán sobre aquellas materias que no hayan sido aprobadas en segunda votación, que no hayan sido aprobadas por los 2/3, ¿verdad?, del Pleno, pero que sí hayan alcanzado en dicha votación un quórum de 3/5. Y dicen además que para la convocatoria a plebiscitos dirimentes deberán llevarse a cabo las reformas a los cuerpos normativos pertinentes. La Convención requerirá a las instituciones públicas, organismos y a los poderes del Estado pertinentes para que el plebiscito se realice en conformidad a lo establecido en este reglamento. Opinión sobre esta parte, al menos, Gabriel Osorio. Agradezco la pregunta. En primer lugar, hay que señalar que, al menos para mí, es una norma por ahora programática, que solo dispone una declaración de intenciones de celebrar plebiscitos dirimentes, en el cual se le otorga como, llamémoslo así, como una condición suspensiva la existencia, es decir, que sin cumplirse esta condición no es posible, ¿no es cierto?, celebrar estos plebiscitos, la condición de hacer las reformas constitucionales y legales que sean necesarias para su puesta en práctica, ¿ya? Dicho esto, entonces evidentemente nos encontramos frente a una norma que no se basta a sí misma, sino que requiere el acuerdo del Congreso Nacional mediante una reforma al capítulo 15 de la Constitución o a normas transitorias, ¿no es cierto?, para que, y además normas legales que dicen relación, perdón que sea un poco extenso en esto, pero imaginen, van a tener que regular el plebiscito. La pregunta, el financiamiento público de las campañas de quienes estén por alguna de las opciones del plebiscito. ¿Quiénes van a recibir ese aporte público?
los aportes privados. Es decir, estamos hablando de una regulación muy pormenorizada respecto a la puesta en marcha de estos plebiscitos dirimentes y que necesariamente el Congreso en este caso tiene la última palabra. De ahí que, entonces, en mi opinión, es una norma sujeta a una condición suspensiva, sin el cual no produce sin el cumplimiento de esta condición, entonces, que no produce ningún efecto respecto de la norma de aprobación de los 2/3. Es interesante que hable de que el Congreso tiene la última palabra, entonces le pregunto a la Marisol, ¿quién tiene la siguiente palabra? ¿Es el presidente de la República? Si por la siguiente palabra entendemos quién tendría que activar la correspondiente reforma constitucional, porque recordemos a nuestros auditores, lo hemos tratado este punto ya en algunos programas previos, el tema es que actualmente está del todo vigente el artículo 15, inciso segundo de la Constitución, que establece que solo podrá convocarse a votación popular para la selección y plebiscito expresamente previsto en esta Constitución. Ese es el fundamento, digamos así, de que deba promoverse una reforma constitucional, que este no es uno de aquellos plebiscitos que está previsto en la Constitución. Y si me permites, Eduardo, aquí hay algo curioso desde el punto de vista jurídico, porque no es usual en el ordenamiento jurídico que pongamos la carreta delante de los bueyes. Es decir, que primero una norma de tan inferior jerarquía como un reglamento disponga algo para que luego se haga el ajuste constitucional. Ocurrió en forma muy excepcional, creo yo, con ocasión de la reforma procesal penal en los años 2000, donde posteriormente se fueron haciendo ajustes constitucionales, pero esto no es algo, hay que decírselo a nuestros auditores, que sea común y corriente. Vendría siendo un procedimiento excepcional. Y tercero, yendo directamente a tu pregunta, ¿quién debiera iniciar esta reforma constitucional? ¿De quién es la iniciativa? En mi concepto, y Gabriel ya lo ha dicho, el solo hecho de que se verificaran plebiscitos dirimentes intermedios, ¿verdad? Porque sin perjuicio el plebiscito final supone gasto público, supone campañas electorales, que tenemos que ver después si van a dar lugar a reposición de esos gastos electorales por parte del Estado, pero sobre todo supone poner y activar una estructura organizativa que es en el fondo el aparato electoral del Estado. Recordemos que esto supone urnas, materiales de votación, contratación de medios de transporte con todas las garantías de seguridad para transportar las cédulas de los votantes. Y eso, las materias que irrogan gasto público hasta el día de hoy son materias, Eduardo, de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, pareciera que una reforma constitucional en este sentido solo podría ser iniciada por el presidente de la República. Marisol, poner la carreta delante de los bueyes, en este caso en particular, ¿constituye un vicio esencial? No, no, yo quiero ser bien precisa en eso. Yo creo que es una mala práctica. Creo que es una mala práctica que de alguna manera desfigura eh, el principio de fuerza vinculante de la Constitución, es decir, las normas inferiores son las que se van ajustando a la Constitución y no al revés. Pero yo no diría necesariamente que es un vicio de procedimiento, sobre todo porque debo reconocer que aunque yo sea contraria a la idea de los plebiscitos dirimentes, lo hemos hablado en otros programas anteriores, debo reconocer que la convención tuvo la precaución, como se recordó, como tú mismo lo recordaste, de aprobar esta norma en términos de instar a los órganos del Estado que tienen las potestades para que esta norma programática, como bien la calificó Gabriel, se haga una realidad. Entonces, yo no me atrevería a decir que es un vicio de procedimiento en lo que concierne al proceso constituyente que estamos viviendo. Eso es bien interesante respecto de verdad hay un grupo de convencionales que estaba buscando precisamente ir con estos antecedentes y reclamarlo ante la Corte Suprema. Hasta ahora, sin embargo, no han conseguido el número mínimo de firmas, que es un cuarto de la convención. Eh, Hay un aspecto de lo que se aprobó en el Pleno que dice que en este plebiscito, sujeto a todas estas condiciones que ustedes están poniendo, o sea, que se tiene que terminar a aprobar, se tiene que aprobar por el Congreso, dice que el sufragio será obligatorio para quienes se encuentren habilitados para sufragar en elecciones presidenciales. ¿Es otro caso de una carreta adelante de los bueyes, Gabriel Osorio?
Yo diría que sí. A ver, quiero hacer un matiz en primer lugar, ¿ah? Yo coincido con Marisol que en materia de legislación, ¿no es cierto?, de normas que van a ser, que serán de rango legal, el presidente efectivamente tiene la iniciativa exclusiva cuando hay casos, pero no es así, en mi opinión, respecto de las reformas constitucionales, y basta para eso señalar como ejemplo la propia ley 21.200, que no fue iniciativa del presidente de la República, sino producto de una moción parlamentaria, que es el proceso constituyente que estamos viendo ahora, que incluía un plebiscito que costó, si mal no recuerdo, $40 millones cuesta organizar un plebiscito aproximadamente. No es mucho dinero para el erario público, digámoslo, pero que no fue fruto de una iniciativa del presidente de la República, ni tampoco se objetó su constitucionalidad. Entonces, existe ahí una pequeña discusión sobre si la iniciativa exclusiva alcanza o no alcanza el ejercicio del poder constituyente derivado del presidente de la República como parte de estos órganos de colegislación. Dicho esto, sí, yo creo que nuevamente se pone la carreta delante de los bueyes, porque en materia de plebiscito, en primer lugar, bien señalaba Marisol, que solamente se puede llamar a plebiscitos y a elecciones, que es las que están específicamente señaladas en la Constitución, y quienes pueden sufragar también están establecidos en la Constitución. Está en el artículo 13 de la Constitución específicamente de quién es ciudadano, y al mismo tiempo se establece la voluntariedad del sufragio. Entonces, evidentemente, para poner en práctica la obligatoriedad del sufragio en estos plebiscitos dirimentes, necesariamente tiene que pasar por una reforma constitucional. No basta el reglamento, porque además ni siquiera el reglamento fija sanciones frente a la no obligatoriedad del sufragio. Marisol Peña. Totalmente de acuerdo. Las características del sufragio hoy día son ser personal, ser secreto y esencialmente ser voluntario. Aquí hubo un debate que se decidió en virtud de la deliberación democrática ya hace algunos años en el país, y se sustituyó el original sistema de sufragio obligatorio que contemplaba la Carta del 80 en su redacción primitiva por un sistema de sufragio voluntario. Ahora, Spengler dice que la historia es cíclica, ¿verdad? Y yo siempre tiendo a encontrarle razón, porque ahora hay una iniciativa precisamente en el Congreso Nacional en orden a restituir la característica de obligatoriedad del sufragio, atendido a los escasos niveles de participación que se han observado, con excepción, por supuesto, del plebiscito el 25 de octubre del 2020, que yo creo que históricamente va a ser colocado siempre como una excepción. Pero es evidente que hacer una excepción a la norma general vigente de que el sufragio es voluntario, Eduardo, supone efectuar una reforma constitucional, o bien no, una reforma al artículo pertinente, que es el artículo 15, o bien por una disposición transitoria decir que para los efectos del desarrollo del proceso constituyente que se lleva a cabo en virtud de la normativa de la segunda parte del capítulo 15 de la Constitución, los plebiscitos podrán ser de carácter obligatorio. Porque el único plebiscito obligatorio hasta ahora es el de salida. Exacto. Gabriel Osorio. Sí, y de hecho, no es solamente poesía de que sea obligatorio, sino que se fijó una sanción frente al incumplimiento, y quién va a ser el órgano competente de dictar esa sanción. O sea, son los juzgados de policía local, y es una sanción que era la misma que existía con anterioridad a la reforma que se refería a Marisol, referente a la voluntariedad del voto. Entonces, es evidente la necesidad de reformar la Constitución para efectos de determinar la obligatoriedad del sufragio de los plebiscitos intermedios, si es que esto se llegase a concretar. El Pleno suma a lo anterior el que además permite que quienes tengan entre 16 y 18 años podrán votar en forma voluntaria. ¿Qué otro aspecto se tiene que cambiar para que ahora además se les permita a menores de edad votar? Marisol Peña. Bueno, aquí Gabriel ha recordado el artículo 13 de la Constitución. Él es esa norma es la que establece hoy día, y quiero puntualizar y reforzar la idea a nuestros auditores de que hay una disposición en la Carta actualmente, que es el artículo 136, que señala que las disposiciones de esta Constitución, por muy moribunda que la estimemos, se encuentran vigentes y lo estarán hasta que no se apruebe una nueva Constitución. Entre paréntesis, uso la expresión moribunda porque la escuché en un seminario ayer, pero hasta el moribundo tiene todavía un hálito de vida. Bueno, sucede que el artículo 13, inciso primero de la Constitución, señala las condiciones, las calidades para ser ciudadano, y ellas son ser
chileno haber cumplido 18 años de edad, lo cual tiene que encontrarse verificado al momento que se practique la elección o el plebiscito y no haber sido condenado a pena aflictiva, que significa mayor a 3 años y 1 día. Si ustedes van siguiendo el hilo de esta argumentación, podrán darse cuenta que una persona de 16 años, aun cuando pueda tener responsabilidad penal adolescente, que es otro tema que se ha definido a nivel legal, ¿verdad?, no es ciudadano. Y resulta que el derecho de sufragio, que es el que se expresa o se materializa en los plebiscitos, es un requisito que emana de la calidad de ciudadano. Por lo tanto, de nuevo, habría que hacer una reforma constitucional al artículo 13 de la Constitución, derechamente para rebajar la edad para sufragar, o bien una disposición transitoria que dijera que para los efectos de este proceso constituyente podrán sufragar obligatoriamente, y además personas que tengan 16 años cumplidos al momento de efectuar su pronunciamiento. Bueno, interesante eso, Gabriel Osorio. Tendríamos ciudadanos parciales por un día. ¿Sabe qué? No es tan extraño que se realice esta distinción en materia de derecho público. Y le cuento solo una anécdota. Hasta con anterioridad a la reforma a la ley de partidos políticos, el requisito era tener más de 18 años y no ser condenado a pena aflictiva, ser chileno para poder, es decir, ser ciudadano en el fondo, para poder afiliarse a un partido político. Pero ya la legislación orgánico constitucional agregó la figura de los adherentes, que son aquellas personas entre 14 y 18 años que pueden estar en los registros de un partido político y pueden ejercer derechos como el derecho a sufragio al interior de un partido político y participar de la formación de la voluntad política de ese órgano. Entonces, necesariamente no es tan extraño desde el punto de vista del derecho público a nuestro ordenamiento jurídico. Lo que sí, además de esa reforma constitucional, habría que, o en la misma reforma, habría que señalarle al servicio electoral que para estos efectos el registro electoral tiene que estar compuesto por aquellas personas mayores de 15 años para efectos de incorporarlas después a los padrones electorales. Además, Marisol, ¿está de acuerdo con...? Sí, yo tengo un matiz ahí. Es un muy buen ejemplo el que pone Gabriel de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, pero yo diría que ahí el contexto es un poco distinto, porque un partido político es un grupo intermedio, de acuerdo a la Constitución vigente, y los grupos intermedios gozan de autonomía. El Estado debe reconocer y amparar su autonomía. Y en virtud de esta autonomía tienen potestades disciplinarias, por eso los partidos políticos constituyen tribunales supremos, y también tienen normas de democracia interna. Entonces, yo diría que el ejemplo es válido, efectivamente, como un ejemplo de una ley que ha rebajado requisitos para sufragar, pero creo que no desvirtúa la conclusión anterior, en el sentido que los ciudadanos siguen siendo, para efectos públicos del país, las personas que hayan cumplido 18 años de edad, porque estos otros de 16 años calificados como adherentes de los partidos políticos pueden sufragar para efectos de las decisiones de ese grupo intermedio, muy importante por lo demás, que se llama partido político. Muy bien. Una duda entre medio. Supongamos que esto camina como reforma constitucional. Usted ha mencionado en algunas ocasiones que se podría hacer una reforma en algún artículo transitorio. ¿Qué quórum requeriría eventualmente una reforma de este tipo? Gabriel Osorio y luego Marisol. Sí, ahí es bien interesante su pregunta, porque esto ha sido objeto de discusión a propósito del retiro de fondos de pensiones, la cual al menos a mí me tocó litigar en representación del Senado en una ocasión. Y efectivamente hay dos tesis, llamémosla la tesis formal y la tesis material. La tesis formal dice relación con, y que es de interpretación restrictiva, dice relación con que en general, ¿no es cierto?, todas las reformas constitucionales requieren 3/5, salvo aquellas referidas a los capítulos 1, 3, 8 y el capítulo 15, entre otros capítulos, ¿no es cierto?, en que se requieren 2/3. Los artículos transitorios, al estar fuera de estos capítulos, una interpretación posible es que sean 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio en caso de incorporarse esas normas. Sin embargo, hay otra tesis, ¿no es cierto?, que no podríamos decir que es mayoritaria, ni mucho menos, porque no obtuvo la mayoría del Tribunal Constitucional, al menos en el segundo retiro, me parece que fue un empate a 5, en que se señalaba que estas normas eran
si bien estaban ubicadas en las disposiciones transitorias, materialmente se referían a materias de seguridad social que se encuentran en el artículo 19 de la Constitución y que por tanto requerían 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio para efectos de su aprobación. Ahora bien, mi opinión es que en este caso, dado que es una norma transitoria de aplicación única y que no está afectando el texto permanente de la Constitución, requeriría solamente la voluntad de los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Marisol Peña. Yo en realidad estoy con la tesis minoritaria del Tribunal Constitucional. Yo creo que manda la sustancia de la norma más que lo formal, o dicho en términos más claros, cuál es la materia a la cual se refiere la norma. Pienso yo que una disposición transitoria que se refiere al Tribunal Constitucional mismo, que hoy día es de aquellos capítulos reforzados, como se llaman, que requieren modificarse por los 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, obviamente tendría que seguir la misma lógica. ¿Y por qué lo pienso así? Porque había una tendencia que incluso se materializó en una reforma constitucional a propósito de los tratados. Ustedes dirán qué tiene que ver, pero el propio Tribunal Constitucional, tratándose del control preventivo de los tratados internacionales, cuando se trataba también de analizar con qué normas deben aprobarse los tratados internacionales que el presidente de la República somete al Congreso antes de su ratificación, el tribunal ahí sentó una tesis muy importante que en definitiva se materializó en el texto de la Constitución en la reforma del 2005. Y es que hay que atender a la materia a la que se refiere el tratado. Por lo tanto, si un tratado tiene un conjunto de normas diversas, aquellas que tengan relación con normas propias de ley orgánica constitucional tendrán que aprobarse por los 3/5 de los diputados y senadores, por los 4/7, que es el quórum de la ley orgánica de los diputados y senadores en ejercicio. Entonces, yo hago un razonamiento que tiene que ver con un precedente constitucional que me parece sano. Además, no es que yo quiera complicarle políticamente la vida a nadie, porque además los 2/3 hoy día, hablar solo de 2/3 es como hablar de un concepto demonizado, encuentro yo. El concepto de 2/3 como que todo el mundo lo pone nervioso, pero yo trato de hacer una interpretación congruente en el tiempo desde lo que ha sido la jurisprudencia del tribunal y me parece que es una interpretación sana. Muy bien, tenemos que movernos. Hay aquí, también en lo aprobado por el Pleno esta semana, un aspecto que resulta interesante hablando de tratados internacionales. Se aprobó lo siguiente: no podrán someterse a plebiscito, estamos hablando del plebiscito dirimente, aquellas normas constitucionales cuyo contenido produzca un incumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Chile. La pregunta aquí es si acaso consideran ustedes que al expresar abiertamente un tipo de tratado internacional se deja fuera otras disposiciones que aparecen en el inciso final del artículo 135 de la actual Constitución Política de la República. Gabriel Osorio. La verdad es que no. Yo no considero que sea una infracción a la Constitución ni nada por el estilo. En primer lugar, porque entiendo el resguardo de la que está tomando la norma. Es para evitar que, por ejemplo, temas como la pena de muerte sean plebiscitados, ¿no es cierto?, que han sido necesariamente que pudiesen, ¿no es cierto?, tener conflictos con tratados internacionales. Pero en segundo lugar, porque específicamente desde el punto de vista del contenido, si bien existe una norma programática señalada en el artículo 135 de la Constitución que se refiere a los tratados internacionales en general, no es menos cierto que esta es una norma, como lo he señalado yo también anteriormente, de carácter programática no reclamable y que constituye una orientación para la Convención Constitucional. Significa que van a existir 3/5 y no 2/3 y que vamos a terminar plebiscitando nacionalizaciones o cosas por el estilo que alguna gente cree. Yo la verdad creo que no. Creo que en realidad estamos presentes frente a una norma que está intentando en el fondo materializar un límite a los plebiscitos dirimentes, que me parece que es correcto, pero que no dice relación con una infracción al artículo 135, en tanto estamos frente a una disposición meramente reglamentaria y no frente tampoco a normas o propuestas de carácter constitucional. Marisol Peña. Sí, yo estoy de acuerdo con esa interpretación. A mí me parece que
además desde el punto de vista del derecho internacional público, lo que obliga al Estado, lo que forma parte de la normativa que estamos obligados a respetar y a cumplir, son los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país que se encuentren vigentes. De hecho, el corpus del derecho internacional de los derechos humanos es mucho más amplio que eso. Pero en términos muy prácticos, además, lo que genera responsabilidad internacional para un Estado es el incumplimiento de aquellos tratados respecto de los cuales ha manifestado una voluntad de cumplir. Y ahí se aplican dos principios, que es la norma de buena fe en materia internacional y también que no se pueden invocar disposiciones de derecho interno para infringir el tratado al cual el Estado se ha comprometido. Así que yo no le veo mayor reparo a esa disposición. Muy bien, vamos para finalizar. Quiero hacer una pregunta distinta. Comienza a partir de la semana subsiguiente el debate acerca de las comisiones y el contenido, ¿verdad?, ya sustancial de la redacción de la propia Constitución. ¿Hay alguna comisión que vaya a transformarse en la favorita de ustedes? Una comisión que ustedes dicen, de esta no me salgo, podría ser tapping al resto, pero de esta no me puedo salir nunca de las transmisiones. Gabriel Osorio. Régimen político. ¿Por qué? Porque es la sala de máquinas, lo más importante, al menos para, en mi opinión, consiste en cómo se distribuye el poder, cuáles van a ser los frenos y contrapesos, qué órganos van a ser de carácter autónomo. Y en el fondo son los órganos que van a poner en práctica la nueva fisonomía institucional de Chile. O sea, es una montaña rusa de emociones para mí. Marisol Peña. No, para mí la de derechos fundamentales. Y compartiendo el razonamiento de Gabriel, que yo creo que quien me enseñó Derecho Constitucional, el gran profesor Alejandro Silva Acuñar, estaría exultante en este minuto al escuchar a Gabriel Osorio, porque él vibraba con la parte orgánica de la Constitución. Pero, a ver, yo quiero apuntar que mi razón tiene que ver con que hoy por hoy el constitucionalismo contemporáneo no es que haya desfigurado la idea del control del poder, sigue siendo una idea basal de las constituciones como instrumentos de control del poder, pero no, qué duda cabe que lo más fundamental es la manera como las personas pueden defender aquellas facultades que son inherentes a la naturaleza humana y que cada vez van manifestando nuevos requerimientos. Y voy a poner un solo ejemplo. Las temáticas de la Comisión de Derechos Fundamentales aprobada en el Reglamento General son súper interesantes, pero por ejemplo yo echo de menos algo relacionado con los derechos digitales, que hoy día son muy importantes. Hay una iniciativa en el Congreso sobre neuroderecho, hasta qué punto la ciencia puede manipular nuestra conciencia, nuestro cerebro para automatizarnos. Eso a mí me parece absolutamente fundamental acerca de cuál es el rayado de la cancha que nosotros vamos a tener para desplegar nuestra autonomía y los límites frente a los derechos de los demás. Perfecto, le agradecemos a Marisol Peña y a Gabriel Osorio por haber participado en Derecho a la Convención, este programa favorito de todas las personas interesadas en las materias jurídicas de la Convención Constitucional, que, como sabe, puede empezar a ver a las 5 de la tarde en punto en pauta.cl, en la señal 2, y luego en distintas repeticiones, así como en las distintas frecuencias radiales de Pauta a lo largo del país, todos los domingos a las 10 de la mañana, y también por el canal de Pauta TV en YouTube. Gabriel, Marisol, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Eduardo. Gracias, Marisol. Nos vemos entonces la próxima semana. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.